gente, bienvenidos a su programa De Verdad, Verdad. Esta su nueva edición. Como siempre, la frase del día. En esta oportunidad de Nelson Mandela y dice: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. El programa del día de hoy se titula Mi apartamento será rematado. Buenos días, mi nombre es Yasmín Reyes Guevara, soy residente del conjunto Miraflores, ubicado acá en Piedecuesta, en Tejaditos. Pues en este momento tengo una historia que contar y me gustaría que de pronto llegara al programa Verdad, Verdad, que sé que lo tiene la señora Lesbia Rosa Uribe, una excelente abogada. Me han contado que ella le ayuda a las personas pues, que necesitan una asesoría jurídica, como en estos momentos me pasa a mí. Bueno, mi historia empieza en el 2012. Queríamos, como toda familia, tener un hogar, tener una vivienda propia donde yo pudiera tener a mis hijos. Nos salió la oportunidad de un subsidio de vivienda con Confenalco. El subsidio se nos otorgó, teníamos un año para hacerlo efectivo. Fuimos a muchos bancos, pues nos negaban un crédito pues por la capacidad de sueldo de mi esposo, porque yo no tenía cómo demostrar ingresos. Entonces, ya faltándonos un mes para terminarlo el subsidio, si no lo hacía efectivo nos tocaba renunciar a él. Buscamos un banco, nos hicieron un preaprobado, pero no le alcanzaba el monto que mi esposo estaba solicitando. Entonces, para poderlo adquirir así, a él le dijeron que lo tomara en el VR, que es el mismo PAC que se tomaba antes. Pues nosotros con la ilusión lo hicimos así, sin mirar las consecuencias que íbamos a tener con el tiempo de los años, porque pues el VR es una cuota que no queda estándar, sino que ella va subiendo. Lo tomamos, las cuotas al principio pues sí, quedaron muy bajitas, se pagaba una cuota muy bajita, entonces pues íbamos bien. Desafortunadamente nos atrasamos, pues mi esposo se atrasó, pues no tengo una estabilidad laboral, no tengo un trabajo que yo pueda decir, bueno, cuento con esto mensualmente. Entonces mi esposo se atrasó en las cuotas y con ello, teniendo 3 cuotas vencidas, el banco nos quitó un beneficio del gobierno, que es como un subsidio de tasa también. Entonces ya nos llegó un embargo. Luego del embargo vinieron acá a tomarnos medidas del apartamento, porque eso iba para remate. Eso fue muy rápido, porque el banco fue muy rápido en hacer eso. Nos remataron, ya estaba eso en el juzgado. Entonces hicimos una conciliación con el banco, pedimos una cita, sí nos atendieron, pero ellos nos pedían que teníamos que conseguir como en el plazo de 20 días más o menos 12 millones de pesos para reestructurar la deuda. El monto que mi esposo sacó en el banco fueron 40.387.000 pesos. Él ha pagado prácticamente 17 millones y uno iba a ver al banco en cuánto iba el crédito, iba en 54 millones, o sea, no se veía reflejadas las cuotas que mi esposo pagaba, de verdad ir bajando iba subiendo. Entonces, bueno, allá nos dijeron que teníamos que pagar 12 millones para poder reestructurar y si no, perdíamos todo y pues la verdad, pues ¿de dónde? No, o sea, es imposible que una persona vaya a sacar 12 millones de pesos de la noche a la mañana, cuando pues, el trabajo de él no es que gane mucho y pues yo tampoco pues estoy trabajando. Entonces ahí está mi historia.
yo quisiera pues que de pronto la doctora Lesbia me colaborara, me asesorara. La verdad me siento muy desesperada. Quisiera encontrarle una solución a todo porque pues la verdad es muy difícil tener uno una vivienda propia y luchar porque eso no ha sido algo que ya se nos dio y no, hemos luchado muchísimo por tenerlo para que pues de la noche a la mañana una entidad de pronto del Estado que tiene tantísimo dinero no nos dé la oportunidad de pronto volver a empezar, volver a tener lo que siempre anhelamos. No lo hacemos más que todo por nosotros, sino pues por los niños, porque de todas maneras uno siempre quiere darle una estabilidad laboral, económica a ellos, tenerles un techo donde puedan vivir. Y pues es muy berraco que de la noche a la mañana uno diga, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? Y hay muchas personas que de pronto están pasando por lo mismo, pero no se atreven a buscar ayuda. Nosotros la buscamos en muchas partes, en muchas entidades y pues nos cerraron las puertas. Yo quisiera una entrevista con la doctora Lesbia Rosa, porque yo sé y he visto en los casos de ella, verdad, que ella ayuda a las personas, que es una persona que le gusta ayudar a las familias que están pasando por problemas como nos pasa a nosotros. La verdad quisiera, doña Lesbia, que si usted ve este video, por favor me ayude. Yo no estoy pidiendo que me den dinero, como muchas personas dicen, que es que uno lo hace por pedir dinero. No, a mí no me interesa que nos den el dinero. Yo lo que necesito es una asesoría jurídica o que nos digan de pronto cómo podemos hacer para poder lograr salvar el apartamento. No que nos lo regalen, porque yo sé que todo cuesta, pero sí que nos den una facilidad de poderlo seguir pagando. Entonces yo le agradezco, doña Lesbia, si usted me puede colaborar, le agradezco de todo corazón. Y no tanto por mí, sino por mis hijos, porque la verdad es muy difícil tener uno que salir a pagar un arriendo cuando tenemos de pronto la capacidad de pagar el apartamento, pero siempre y cuando nos queden las cuotas flexibles. También debe expresar la persona solicitante y bajo la gravedad del juramento que toda la información que él está suministrando y que adjunta a esa solicitud es verdadera. Debe informar la persona solicitante de igual forma cuáles fueron las causas que lo llevaron a esa situación de insolvencia económica y hacer un relato de los sucesos, que puede ser que se quedó sin trabajo, que tiene hijos enfermos, y nombra qué enfermedades tiene, qué trámites ha realizado para salir de esa situación. En un cuarto aspecto se debe tener en cuenta lo relacionado al tema de los acreedores, y es ahí en donde la persona solicitante le debe manifestar al centro de conciliación, que es la notaría, centro de conciliación, que puede ser un consultorio jurídico, le debe informar que la información de los acreedores que está diligenciando es acorde del último día calendario del mes inmediatamente anterior al que está presentando la solicitud de insolvencia. En ese mismo punto 4, entonces se debe hacer una relación de los acreedores, y de los acreedores se debe registrar acreedor número 1, por decir. ¿Qué registro de él?
el nombre, los números de días de la obligación incumplida, el NID de ese acreedor, la dirección, el email, el tipo de obligación que tiene, si es un crédito hipotecario, ¿ya? El tipo de garantía, entonces la prenda, la hipoteca, cuantía total de la obligación, el total que le debe a esa entidad, los intereses, la tasa de interés a que le prestaron, la fecha que le otorgaron ese crédito, la fecha de vencimiento de ese crédito, así como también la clasificación de ese crédito, porque en la ley de insolvencia los acreedores se clasifican, que ahora más tarde les vamos a explicar cómo clasificamos los acreedores. Es entonces ya en un punto quinto en donde vamos nosotros a hacer una relación de los acreedores. Entonces registramos el nombre del acreedor, el valor de la creencia, el porcentaje que representa con relación el total de esa creencia y el número de días incumplidos en la obligación que nos está llevando a esta declaratoria de insolvencia. Acreedor número 1, que por decir tiene una deuda de 51.546.301. Tenemos el acreedor número 2, que tenga una deuda de 5.129.000 pesos. Y tenemos el acreedor número 3, con una deuda de 2.747.000. ¿Qué debemos hacer ahí? Sumamos los tres acreedores. Estos tres acreedores me dan 59.422.301 y despejamos por regla de 3 qué porcentaje le corresponde a este, qué porcentaje a este y qué porcentaje le corresponde a este. Luego entonces hacemos de la siguiente manera: si 59.422.301 es el 100%, entonces este primer acreedor, este 51.546.301, ¿qué porcentaje de deuda le corresponde? Esto es para saber el tema respecto del quórum. Entonces despejamos la X. X es igual a lo que me dé de multiplicar 51.546.301 por, sabemos por matemáticas, este con este multiplica por 100 y sobre este que quedó solo, 59.422.301. Eso nos viene a dar aquí un porcentaje, porque aquí están los porcentajes, estamos esperando aquí el porcentaje. Eso nos da un porcentaje del 86.75%. ¿Ya? Este es el porcentaje del acreedor número 1. ¿Ya? Estos porcentajes, así como le sacó a este, se le saca a este y a este. ¿Para qué nos sirve ese porcentaje? Para determinar el momento que se venga la votación para tomar decisiones. Ese porcentaje es el que participa en votación para declarar a la persona insolvente. En la persona, el acreedor que tenga más porcentaje de participación tiene más votos. Ahora bien,
Vamos con el tema número 6 de esta solicitud para declarar insolvente una persona natural no comerciante, y es aquí donde hay que incluir la relación e inventario de los bienes muebles e inmuebles. Es una relación donde se detalla todo y completamente los bienes que posee el solicitante, porque no solamente vamos a relacionar las deudas, hay que decir qué tiene, hay que ser equitativo, hay que ser justo. Entonces se señala primero lo que son los bienes inmuebles y después los bienes muebles. De los bienes inmuebles usted va a decir qué tipo de inmueble es, cuál es la dirección, cuál es la matrícula inmobiliaria, la escritura, la notaría, el tipo de afectación si tiene ese bien inmueble y el valor comercial de ese bien. De otra parte, entonces les dije que se relacionan también los bienes muebles, y de los bienes muebles usted tiene que especificar equipos eléctricos como marca, modelo, estado, los muebles, qué tipo de muebles, etc. Ya con relación a los vehículos que vamos a reportar, entonces nosotros tenemos que informar de ese vehículo cuál es la marca, la placa, el modelo, la Secretaría de Tránsito a la que está inscrita. Relacionamos también si es necesario y se tienen joyas, y de las joyas entonces nosotros debemos decir el tipo, el material y el estado de las joyas. Dinero en efectivo, si tenemos dinero en efectivo, importante informar qué dinero se tiene, si se tienen acciones, si se tienen cuentas por cobrar. En resumen de inventario, entonces nosotros hacemos la relación bienes inmuebles, tanto sumamos, bienes muebles, tanto sumamos, total bienes, tanto. Hablando ya en el punto 7º de esa solicitud de conciliación para declarar a una persona insolvente, una persona natural no comerciante insolvente, entonces aquí nosotros le vamos a decir a ese centro de conciliación cuáles son los procesos judiciales o de jurisdicción coactiva que cursan en contra de la persona que se está declarando insolvente. Y ahí le vamos a decir a ese notario, por ejemplo, qué tipo de proceso tiene, en qué juzgado tenemos ese proceso, cuál es el radicado, y si ese proceso está activo, está inactivo, cómo se encuentra ese proceso. Importantísimo decir, informar sobre los procesos, porque ya más adelante les voy a decir para qué sirve informar respecto de los procesos que están en curso. Debemos nosotros informar en el escrito de solicitud al conciliador cuáles son los ingresos que devenga la persona que está declarando insolvente, y ahí le debemos decir de dónde provienen esa fuente de ingresos, si es que es empleado contratista de XX empresa, cuánto se gana en esa empresa la persona que labora, qué tipo de soporte va a presentar, si va a presentar es una certificación laboral, los ingresos mensuales, cuánto le deben de primas, cuánto le deben de comisiones, qué otros ingresos puede recibir, como por ejemplo, si la esposa trabaja de empleada de servicio doméstico, cuánto recibe la señora allá por su labor, para que aporte a ese grupo económico, para podernos comprometer, para decirle a los acreedores, yo le puedo dar a usted tanto mensual.
Ya en este punto 9 de la solicitud de insolvencia, entonces nosotros le vamos a decir a la persona, al funcionario que nos está declarando insolvente, le vamos a hacer una relación de gastos de subsistencia del deudor y de las personas que tenemos a cargo. Entonces, en esos gastos, los que son necesarios para subsistir y los de la familia y las personas que se tienen a cargo y de quienes se manifiesta que sus gastos son coherentes con su situación de insolvencia económica, por lo que los gastos corresponden a lo que estrictamente sea necesario para el sostenimiento de las personas a cargo. Entonces, vamos nosotros a decir gastos de subsistencia. Primero, energía, 50.000 pesos, agua, 60.000, gas, 30.000, teléfono, 93.000, televisión, arriendo, administración, salud, educación, transporte de los hijos estudiantes, transporte del padre cabeza de familia para ir a trabajar, el transporte si tiene que llevar hijos enfermos a que les hagan terapias, y suma toda esa serie de gastos de subsistencia. Y hay algo que debemos tener muy presente. Hablemos aquí que este sea el punto número 10. No todas las familias siempre están conformadas por papá, mamá e hijos. Hay familias que están conformadas, además de ese núcleo familiar principal, existen unas obligaciones alimentarias con otras personitas a las que le debemos alimentos. Hablemos entonces que este sea el punto número 10. En este punto número 10 entonces nosotros vamos a escribir obligaciones alimentarias. Y dice, las siguientes son las obligaciones alimentarias a cargo del señor XX con cédula tal del municipio de Piedecuesta, por decir, y este valor está incluido toda la relación de los gastos determinados en el numeral 7 de esa misma solicitud. Y entonces va a decir ahí, le debo alimentos a mi hija Alejandra, por decir un nombre, 196.000 pesos mensuales, porque me comprometí en la comisaría de familia. Yo no puedo excluir de mis gastos, los gastos de mi cliente, esa cuota de alimentos que le debe a esa personita menor de edad que no es del grupo familiar. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que, bueno, ya habíamos hablado, le dimos un número, el numeral 10. Hablemos entonces del numeral 11. Tenemos entonces el número 11, los recursos disponibles. Yo le debo decir al conciliador cuáles son los recursos económicos con los que yo cuento disponibles para el pago de las acreencias en lo que yo me voy a comprometer. ¿Ya? ¿Cómo lo saco? Pues sumo lo que a mí me ingresa, mis sueldos, y le resto lo que yo voy a tener de gastos, que ya atrás lo habíamos relacionado. Entonces, ahí sé cuánto dinero tengo disponible para comprometerme con mis acreedores, y esa va a ser la base para este punto 12 que sigue, que se denomina propuesta de pago. Entonces, yo le hago una propuesta de pago a mis acreedores. Yo le voy a decir a ellos con qué recursos cuento, cuál es mi disponibilidad de dinero para comprometerme. Y entonces presento una propuesta clara, expresa y objetiva como la siguiente. Le digo, señor acreedor número 1, por decir, municipio de Piedecuesta, señor acreedor número 1, y es que al municipio hay que dejarlo de primero,
porque más adelante le voy a explicar por qué el orden. Señor municipio de Piedecuesta, a usted le voy a pagar esa deuda que tengo con usted de 1.992.000 pesos, se la voy a pagar en 5 meses. Y ya habiendo yo sacado cuánto dinero es el que me queda disponible, le voy a decir a usted, señor municipio de Piedecuesta, ese impuesto predial que le debo, se lo voy a pagar en 5 meses y le voy a dar a usted 400.000 pesos mensuales. Luego cojo el segundo acreedor en el orden de listas de preferencia, que viene a ser los acreedores que tienen prendas, hipotecas. En este caso, en el ejemplo que estamos llevando, sería entonces el banco, el que tiene hipoteca. Y le digo, señor banco XX, a usted le voy a hacer una propuesta de pago, a usted le voy a pagar ese crédito que le debo de 40 millones, se lo voy a pagar en 5 años. Pero entonces ahí hay que analizar lo siguiente: si esa persona se había comprometido a cancelar ese crédito en 15 años, ¿es justo que se cancele en 5 años una deuda tan grande? No, señor. Más adelante le voy a citar las normas para que tengan en cuenta que la ley de insolvencia nos permite extender la deuda hasta máximo 5 años, pero hay unas excepciones en donde permite que la deuda se eleve a más años. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este subcapítulo de ley de insolvencia. Por las circunstancias de lo extenso que es el capítulo y de la explicativa que se debe dar, hemos dividido este en 2 partes. Los esperamos en el próximo capítulo, en donde les enunciaremos cómo se lleva a cabo la audiencia de conciliación para declarar a una persona natural no comerciante insolvente.